Sí, justamente el evento que menciona se llama CES, es todos los años en Las Vegas y agrupa a todos los proveedores de hardware, software, servicios profesionales en su mundo amplio. El CES básicamente lo que significa es Consumer Electronics, todo lo que son dispositivos electrónicos, desde los que son justamente pequeños, cualquier cosa que tenga un chip, hasta los grandes televisores. Incluso una de las cosas que se anunció fue la pantalla transparente. Quiere decir simplemente un film, puedes ver televisión y puedes ver lo que está pasando del otro lado. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Por qué manufactura? ¿Y por qué justamente todo se está acelerando? Y le voy a dar, como siempre me gusta, un poco de números. Genial. China es el mercado más grande, todos lo sabíamos. Con lo que responde al mercado de manufactura, ellos aproximadamente generan 4,5 trillones con T. Fua. Entonces multiplica, ¿Puedes decir los ceros? por eso digo, son básicamente 12 ceros. Quiere decir que los 4,5 lo multiplicas por 1000 y tienes billones. Ecuador es un país de 100 billones. Estamos hablando que ya tienes 4,5. Quiere decir que China produce casi 4,5 mil veces más que el Ecuador. Entonces, eso es China. Luego tienes un mercado como el americano. El americano solo lo que es manufactura es 2,5 trillones. Entonces, casi China es el doble. Y lo que hemos visto en los últimos, exacto, lo que hemos visto en los últimos 6, 7, 8 meses es que todas las empresas de manufactura específicamente, están saliendo de China y se Okay, están yendo hacia el resto del Asia. Entonces, lo que sucede ahora, y es por eso que van a escuchar mucho y creo que es muy importante para el Ecuador, si toda la manufactura sale de China, ese 4,5 va a caer y alguien lo tiene que capturar. Y la pregunta es, ¿quién lo va a capturar? ahí voy. Perdón que te interrumpa un poquito, Edgar. No está en leí un artículo que como que están enfocándose estas empresas en México. Están pasando a México, sí, unas cuantas, porque obviamente por la cercanía con los Estados Unidos, y depende mucho del tipo de industria de manufactura. Por ejemplo, obviamente todo lo que son autos, máquinas, automatización, están pasando allá, pero todo lo que es justamente mano de obra barata y más barata que incluso la mexicana, es en el sureste de Asia. Ok, Singapur, Malasia, Filipinas, todo aquello. Y Vietnam. obviamente puedes imaginarte, es mano de obra, es muy capacitada, hablan inglés, sí están del otro lado, pero obviamente el 60% de la población mundial está de ese lado. Entonces es algo impresionante que va a pasar y el juego se llama ¿cuánto le podemos quitar? De esos 4,5, lo que salga hacia esos países, México, lo que estamos hablando, ¿quién los va a capturar? Y eso es lo que, y bueno, insisto, estamos hablando porcentaje de 2,5 trillones, cualquier porcentaje que te guste, el 10% serían más de 250 billones con B. Entonces, esa es la carrera y es lo que estamos todos enfrascados en este momento. Me parece algo fantástico los números y las cifras y sobre todo las oportunidades que tú nos estás contando, ¿no? Lo cual realmente me parece algo poderoso lo que realmente nos estás transmitiendo en este momento. ¿Quién se hubiera imaginado, verdad, que va a haber una relocalización de la manufactura a nivel global desde China, ¿no? Hace poquitos años se pensaba que era la gran fábrica global y de hecho yo creo que va a continuar siendo durante algún tiempo, pero ya no está sola, ¿no? Está en países como en Sudeste Asiático, África, México y por qué no también hacer lo posible para que en algún momento también estemos acá en Ecuador. Y ahí viene a ser la parte que conectas con la inteligencia artificial. Estaremos pensando quizá la parte de entonces manufactura más inteligente, Edgar. Bueno, primero revisemos un poco qué es una manufactura, si te parece. Porque obviamente en el Ecuador tenemos manufactura, no es nuevo, y la idea es ver, entender qué está pasando en el mercado internacional y cómo ha aplicado el doméstico y poder decidir dónde queremos jugar. Entonces, una manufactura básicamente tiene los siguientes cambios. Lo primero son sus proveedores, luego viene todo lo que son los raw materials, todos los insumos, luego viene el proceso en sí misma, las líneas de producción de manufactura, luego viene el proceso de todo lo que es calidad, finalmente viene cómo lo empacas, dónde lo almacenas en tus bodegas y cómo está listo para ser distribuido. Entonces son 7 capas que básicamente implica todo el proceso de manufactura. Puede ser muy manual o en algunos casos muy automáticos. La idea es cómo primero los transformas, los haces más digitales. Y una vez que los has hecho digitales y tienes volúmenes de datos, es donde la inteligencia artificial comienza a suceder. Me parece algo increíble. Entonces, la parte relacionada con esta oportunidad sobre la parte de datos con manufactura, ¿no? Antes quizás se pensaba muchísimo solo en la parte de tener mano de obra barata
porque había mucho tema de mano de obra abundante en los procesos, etcétera. Pero no, ahora parecería que más bien son los datos, es la automatización la que realmente va a tomar en cuenta, hablemos, dónde pongo mi fábrica. Estamos hablando de esta famosa nearshoring, la parte de que quizá ya la manufactura puede estar en cualquier parte del mundo si es inteligente, pero realmente la parte relacionada con cómo generar procesos más adecuados son los que van a tener una ganancia en la parte de manufactura. Edgar, ¿por ahí van los temas? Empecemos ahora justamente, veamos el mercado americano, porque creo que el nearshoring lo que significa es producir cercano a. En este caso, obviamente, el Ecuador está bastante cercano a México y también está bastante cercano justamente a lo que sería los Estados Unidos. Entonces, una fábrica en los Estados Unidos, lo que para ellos van a comenzar a ver es, digitalmente hablando, qué manufacturas o dónde subcontrata virtualmente y ve la capacidad de producción en cualquier lugar. Entonces, el empresario ecuatoriano debería decir, esta es mi planta, la pongo digital y comenzar a establecer pequeños contratos con manufacturas en México o en los Estados Unidos para que sean parte de la capacidad total instalada en ese lado del mundo. Es lo primero que habría que hacer rápidamente. Aprovechar de la coyuntura, ¿no? Exactamente. Lo que se llama exponer tu planta hacia el mundo. Que sepan que existes, qué produces, cuánto tienes capacidad de producción para los siguientes 2-3 semanas y justamente que ellos te pueden manipular. Acuérdense que las empresas de manufactura tienen un pequeño sistema interno que se llama ERP, Enterprise Resource Planning. Entonces, que ellos en los Estados Unidos se puedan conectar al equivalente que tengan las empresas acá y simplemente desde afuera puedan manipular remotamente la capacidad de producción y acelerar los tiempos. Me parece súper interesante, sobre todo la parte de las oportunidades que se van generando. Yo he escuchado, y bueno, tú eres ingeniero de sistemas, la verdad que tú manejas muy bien la parte de plataforma, etcétera. Estos famosos, por ejemplo, SaaS, ¿no? El famoso Software as a Service, ¿no? Un servicio que tú das para una plataforma, etcétera, ¿no? Un tema interesante que se está dando a nivel global. Pero yo también he escuchado el famoso FaaS, el Factory as a Service, ¿no? La parte relacionada con manufactura como servicio. Estamos quizá profundizando esta alternativa de tener industrias o manufactura que no necesariamente es mi producto, sino el producto de terceros. ¿Por ahí va también los temas que nos estás comentando? Ese sería el nivel más avanzado, como bien lo mencionas. El Factory as a Service es tal vez el más avanzado que ya incluye todo. Porque simplemente en ese momento, digamos que tú y yo queramos producir ropa, simplemente ya no haríamos como una oferta reversa y diríamos, necesito tantos pantalones, necesito de tanto color, ¿quién es el primero que está dispuesto? Lanzo la oferta al mercado y alguien en algún lado del mundo me va a responder rápidamente. Entonces ahí tendrías un Factory as a Service. Y ahí estamos pensando entonces que es la rapidez la que realmente estaría tomando esto en juego. Porque claro, he visto que incluso las grandes empresas con grandes manufacturas también están entrando justamente a este tema, ¿no? Yo lo vi ahora en Estados Unidos, que por ejemplo las grandes empresas cerveceras, sobre todo por ejemplo en el sector de Colorado, etcétera, dicen, mira, yo tengo una fábrica gigante que hace latas de cerveza, ¿no? ¿Por qué yo no doy oportunidades a las pequeñas manufacturas de cerveza artesanal para tener también una cerveza enlatada? Entonces parecería que entonces la Factory as a Service, como tú bien comentas, el último nivel, también está para empresas que tienen capacidad instalada que no utilizan para sus propios productos. Entonces esto es algo sumamente interesante, ¿no? La parte de utilizar también la capacidad instalada de industria como alternativa de este famoso servicio para manufactura de terceros o incluso de manufactura de pequeñas empresas. Eso me parece algo interesantísimo en siglo XXI. ¿Posible en Ecuador? ¿Posible en Latinoamérica? Veamos cómo empezamos la conversación el día de hoy, ¿correcto? Estados Unidos, pensémoslo así en su conjunto, 2,5 trillones. Si ellos quieren capturar 10% del mercado adicional, es decir, otros 300 billones con B de dólares, tienen dos opciones. Ellos hacen el gasto en todo lo que son sus plantas, sistemas, para poder producir ese adicional, o a través de tecnología, como bien mencionas, como el Factory as a Service, mira con quién se asocia en México o en cualquier otros lugares, para que estos otros lugares produzcan el exceso y ellos reducen simplemente su capacidad. No tienen que invertir en la capacidad de producción. Más bien, ellos abren su fábrica, sus sistemas,
a empresas como las ecuatorianas para considerar las partes del exceso de capacidad que requieren. Entonces aquí, Edgar, lo que estoy entendiendo, esta nueva alternativa que está dándose con este tema que está en la mesa, inteligencia artificial y manufacturing, es decir, que las empresas latinoamericanas se preparen ya para poder coger ese pastel que me hablas de billones de dólares, que aplanas del 5%, para poder receptar esa participación y estar preparados para un posible factoring as a service. Es correcto, y no solo eso, ponte a pensar lo que te dije. Los sistemas, los americanos ya los tienen, plataformas, datos, e incluso tienen los compradores, ¿correcto? Entonces, ellos van a estar dispuestos, mediante contratos, a invertir lo que hace falta de tecnología en las empresas como las ecuatorianas para poder conectarlas a su cadena de producción. Con lo cual, el empresario ecuatoriano simplemente se dedica a lo que ha venido haciendo, producir. No tiene que vender, porque ya tendría el comprador, que sería la fábrica americana. La fábrica americana haría las inversiones de tecnología en la empresa local, específicamente sistemas, y todo se vería como una sola red. En este caso, las empresas deberían tener como tema básico es un ERP para poder... Ni siquiera, porque justamente como toda esta plataforma, lo más probable que para nosotros los ecuatorianos sería sencillo decirle al americano, oye, yo ya tengo mi planta, la tengo medianamente automatizada, ya vamos a hablar de eso. Okay. Uso tu ERP que tiene en los Estados Unidos, yo abro, me conecto al internet, despliego todas las cosas que tengo que hacer acá, tú dime qué tengo que colocar y me conecto rápidamente y mi planta ecuatoriana sería como una planta de ellos instalada o en la Florida. Exactamente. O sea que en este caso, esta empresa americana lo que le estaría haciendo es, o sea, se tomaría el tiempo de pronto en capacitarle en el sobre que manejan ellos y solo se vincula esta empresa ecuatoriana o latinoamericana con su ERP y listo. Es correcto, con lo cual dar el paso cuántico de digitalizar, automatizar y más que nada tener volúmenes de ventas para asegurados es lo que sería muy interesante para el mercado ecuatoriano. Me parece algo fascinante porque lo que tú bien comentas, ¿no? O sea, el mercado ecuatoriano puede tener capacidad instalada que debe estar disponible para los mercados internacionales, ¿no? Y yo creo que es un tema sumamente interesante. El tema de la IA, ¿no? Ya pensando un poco en esta herramienta, esta alternativa que va a potenciar justamente las posibilidades de producción. Dentro de la manufactura, ¿dónde está la aplicación? Ya hablemos técnica. Está en la parte relacionada con mejorar procesos, en la parte relacionada con generar nuevas alternativas, nuevas formas de producción. ¿Está en la automatización o está en todo, Edgar? Es en todo, porque básicamente lo que vas a hacer es repensar tu modelo de manufactura. Vas a aprovechar y vas a digitalizar un poco de partes, vas a tener que automatizar otros, vas a tener que automatizar procesos. Pero al final del día necesitas hacer cambios físicos a lo que tienes en la manufactura como tal. Primer ejemplo es, creo que en el Ecuador todavía tenemos todo lo que se llaman sensores PLC, que son los que te dan el primer nivel de automatización, cuándo se prende, cuándo se apaga, si tiene alguna emergencia, cómo se apaga la máquina, te mandando cierto tipo de indicadores. Es aquí donde viene el tema de los indicadores que se llaman los IoT o los Embedded Devices que tienen chips que te permiten aumentar la productividad, te permiten monitorear remotamente mejor qué es lo que está pasando, la velocidad, los diferentes procesos, los inventarios, y es la primera parte que habría que hacer justamente. Cómo la manufactura, el proceso de manufactura, lo digitalizas, pones estos IoT, pones estos tipos de dispositivos y haces que justamente sean controlables físicamente en la manufactura o en el caso que estamos planteando remotamente desde los Estados Unidos. Y con el tema de la IA, Edgar, entonces el IoT, que es el Internet de las Cosas, ¿sufriría quizá un cambio? Estamos hablando de que quizá el Internet de las Cosas sería, hablemos, superado por la IA, o sea, o más bien es un paso previo en lo que viene a ser un proceso de tener realmente la IA en todo, ¿no? Porque nuevamente vuelvo a las primeras frases que tuvimos al principio, en el CES, parecería que todo es IA, ¿no? O sea, que tienes manufactura IA, que tienes cocinas IA, que tienes autos con inteligencia artificial. Entonces, quizá el Internet de las Cosas ya se quedó un poco corto o realmente más bien es algo de evolución natural, hablemos de las empresas. Usemos un ejemplo, te va a ayudar. Pensemos en las casas. En las casas, si te das cuenta, la domática está tomando precedencia.
Tienes las alarmas, tienes las ventanas, tienes las luces, tienes la música, el televisor, y hoy por hoy, a través de otro dispositivo, tipo Alexa, tipo Siri, tú puedes controlar cualquier otro tipo de dispositivos. De acuerdo. Si luego le agregas lo que se llama un flujo de trabajo, en el cual, bajo ciertas condiciones que tú creas, ciertas reglas, se comienzan a prender los dispositivos a cierta hora, se apagan a cierta hora y hacen cierto tipo de actividades en su conjunto. Entonces tienes ahora dispositivos, tienes reglas de negocio, tienes incapacidad de poder interactuar con ellos, y lo que la IA va a hacer es manipular masivamente los dispositivos y estas reglas de negocio. No es que son separados, no es que uno reemplaza al otro, simplemente es inteligencia, por eso el nombre de inteligencia artificial, que le vas agregando a cada capa. Entonces, básicamente lo que parecería que nos estás contando es que esto más bien va a acelerar entonces las posibilidades del IoT, las posibilidades, por ejemplo, de domótica, que también nos comentabas de las casas. Y claro, parece que es una revolución pues impresionante. Ahora, esas cifras que tú nos comentaste hace un momento, ¿cómo podemos entonces prepararnos para lo que viene? Porque también yo he visto, y ahí me parece que tuvimos una reunión también con otro de los expertos que hablaba que todo el mundo está hablando, hablamos de IA, está hablando de la automatización, etcétera, pero parecería que en algunos países de la TAM aún no estamos realmente, no te digo convencidos, pero aún no estamos realmente enterados de todas las oportunidades, ¿no? Y ahí viene a ser un tema fundamental. Dicen, ¿para qué voy a digitalizar? ¿Para qué voy a utilizar el tema de Internet de las Cosas? ¿Para qué voy a meter el tema de IA si quizá voy a ser lo más barato a nivel analógico? ¿Esto es así o más bien sería un error total el realmente no automatizar, no tomar en cuenta esas variables? Porque, a ver, no somos únicos en el mundo, ¿no? Hay competencia. ¿Qué les dirías a los empresarios, a los CEOs que tienen realmente esta mentalidad de, oye, aún lo puedo hacer realmente con las dos personas que tengo, hablemos, laborando con quizá precios bajos? ¿Cómo ves ese tema para convencer a nivel financiero de que esto es necesario y que es posible? Hagamos el mismo ejemplo. Coge cualquier empresa en el país y justamente como directivo te dices, ¿puedo crecer 10, 15, 20%? Domésticamente sabemos que es bastante difícil y está complicado este 2024. Entonces vas a tener que y si quieres hacer crecer ese porcentaje, vas a tener que ir a buscar un mercado exterior, internacionalizarte, que es básicamente lo normal. Pero lo que va a pasar es que la empresa americana va a lanzar una subasta. ¿Quién puede darme X cantidad de material a precio X en tiempo X con calidad Z? Es una subasta. Entonces, si tu empresa, la ecuatoriana, ya está digitalizada, automatizada, y sabes justamente si puedes o no puedes, y desde afuera pueden revisar tecnológicamente que estás en capacidad de hacerlo, es simplemente, ¿eres parte del juego o no? Claro, y ahí básicamente estaríamos viendo las oportunidades externas, porque independientemente de lo que viene a ser la parte de los factores actuales del país, ¿no? Yo creo que seguimos siendo realmente un país que tiene muchas posibilidades, una región que tiene muchas posibilidades, sobre todo con estas nuevas herramientas que nos estás comentando. Recuerdo la parte también de automatización, que parecería que ahí tenemos alternativas fundamentales para justamente ser más productivos. Lo que tú dices, esta famosa subasta, ¿no? Que también lo he visto, hablemos en grandes, grandes alternativas, grandes proyectos. Recuerdo, por ejemplo, el aeropuerto de Quito, el nuevo aeropuerto de Quito, que la empresa, hablemos, canadiense, que vino a hacer, hablemos de esta inversión, hizo una subasta parecida a la que tú estás comentando. Tenía dos alternativas, o compro externo o compro interno. Y lo que dijo es, quiero este producto a esta calidad y posiblemente en este rango de precio. Hubo empresas ecuatorianas que se lanzaron a hacerlo, otras no. Y claro, las que realmente se lanzaron a hacerlo tuvo un tema de conocimiento y know-how que hasta ahora sigue realmente siendo valioso como un activo empresarial, Mauricio. Y sabes lo que llama la atención, en este caso, como tú dices, el aeropuerto es cierto sector, ¿no? O sea, industrial. Acá estábamos hablando de que es donde manufacturing, pero en todos los sectores. Claro, Entonces, transversal. entonces, imagínate, si tú nos comentas que este tema del aeropuerto ayudó bastantísimo, pero fue algo focalizado a nivel que es de manufacturing, que Estados Unidos solicite más vincular este tema de las ERP y más el know-how que va a trasladar las empresas norteamericanas en capacitar a las empresas latinoamericanas
pues hay un plus muy fuerte, muy bueno. No, y generación de trabajo, Y generación de trabajo. que es algo sumamente necesario e importante. ¿Qué sectores, Edgar, tú ves como estos? Y ahí hay dos vías, ¿no? La una es que te dice, hay ciertos sectores que son necesarios, que hacen ganadores en una economía. La otra es, no hay sectores, son todos los sectores los que realmente tú estés dispuestos a. Esto es así, ¿qué sería la recomendación? ¿Hay algunos sectores en Ecuador, en Latinoamérica, que serían quizá ganadores para este tema de IA, tecnología en manufactura, o más bien dejamos abierto para que en libre mercado esto realmente vaya funcionando? ¿Cómo ves este tema de sectores ganadores o más bien todos son ganadores si es que hay la voluntad para hacerlo? Primero revisemos un concepto, si no te molesta. Hablemos de economías de escala. Ok. Tienes capacidad instalada. Mientras más la utilices, mientras más velocidad le des, el costo unitario de producción es más bajo, independientemente del salario. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, el empresario ecuatoriano lo que tiene que hacer ver es cómo maximiza su capacidad instalada y a quién le va a otorgar esa ley. Si va al proceso justamente de subasta, la primera parte de la subasta es todo su website debería ser lo suficientemente inteligente a través de inteligencia artificial para que el americano pueda ver, mira, en Ecuador le busco a través de la web, lo puedo hacer manual con una búsqueda usando justamente un LLM, o puedo conectar el ERP de allá hacia las diferentes y simple va a decir quién tiene, por eso el concepto de subasta, cuál empresa del Ecuador o de Perú o de Colombia tiene ya listo para entregarme, previo contratos preacordados, esta capacidad de este producto. Esa es la parte de la inteligencia artificial. Quiere decir que el empresario ni siquiera va a tener que responder al teléfono, simplemente tener expuesto todos sus sistemas para poder hacerlo. Si logramos hacer eso, sobre todo en el Ecuador tenemos un sinnúmero de materias primas y voy a coger uno en particular. El famoso caso de Pelileo. Yeah. Ellos hacen ropa, hacen jeans. Y graciosamente, las posibilidades de que cuando en Estados Unidos se compra un jeans Levi's, el 50% lo más probable es que venga de Pelileo. Simplemente que le ponen la etiqueta de Levi's. Ya lo hemos estado haciendo. ¿Es en serio? Bueno, yo también lo vi en Pelileo e incluso nichos de mercado puntuales, ¿no? Hay una empresa que se llama Portofem, que es de Argentina, que de Argentina exportaba a el mundo vía franquicias, ¿no? Me encantaba el eslogan de esta empresa porque se llamaba ropa para mujeres reales, ¿no? Entonces era para personas que realmente necesitaban quizá ciertas tallas, ¿verdad? Un poquito más amplias de lo que usualmente tú ves en ciertas marcas como las que mencionabas, Levi's, Lee o lo que sea. Entonces era sumamente interesante que la manufactura, que seguía siendo manual, por ejemplo en Pelileo, vendía este tipo, hablemos de blue jeans, a este nicho de mercado. Lo que tenía de ventaja Pelileo era, uno, tener la apertura para la producción y manufactura de este tipo de elementos, y dos, la parte relacionada con la rapidez. Okay. Entonces, imagínate si Pelileo, que con manufactura, hablemos de analógica, quizá con mano de obra, lo está haciendo, ¿no? En Estados Unidos, en nichos de mercado con el que comento, inyectar inteligencia artificial. Sería algo impresionante, ¿no? O sea, sería algo fantástico. Y de hecho, también lo vemos en el caso peruano, ¿no? Empresas como Lacoste, como Tommy, etcétera, son manufacturadas ya no realmente necesariamente en el Asia, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Laos, sino realmente nuestro vecino, ¿no? Que está acá a pocos kilómetros, lo cual realmente me parece algo fantástico. Hablamos con Ana María Valdivieso Black, ¿no? Y nos decía que ya estábamos tarde para la implementación de tecnología. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Edgar, ¿esto es así o qué podemos hacer para acelerar el paso? Estamos empezando el año. Con lo que acabas de decir, el tema es acelerar, aceptar, entender el problema y empezar a trabajar en aquello. Porque básicamente los empresarios van a tener que comenzar a hacer ronda de negocios diciendo, existo, esto es lo que tengo, ¿con quién quiero trabajar? Usemos el mismo ejemplo de Pelileo. Y como bien sabemos, es bastante manual, bastante artesanal. De acuerdo. Y básicamente, cuando tienes ropa, lo que creas como una plantilla de ciertas medidas y es el producto que envías. Entonces, tú vendes lo que produciste. En el modelo que estamos hablando, el americano va a decir, necesito ciertas plantillas con ciertos tamaños, dimensiones, incluso hasta colores. ¿Quién me lo puede dar más rápido? Entonces, el empresario ecuatoriano, si está justamente automatizada la máquina para producir,
Recibe esa información, la inteligencia artificial va a calcular rápidamente qué ajustes tiene que hacer en las máquinas para decir, me demoro 2, 3 días en hacer los ajustes justamente a través de tecnología, tengo la capacidad para entregarte todo esto en el siguiente semana y tener automatizado el tema de los despachos. Entonces, usas inteligencia. Dime. Entonces, o sea que prácticamente se pone en manos el proveedor, llamamos así, de Pelileo, se pone en manos del norteamericano, perdón, el fabricante de Pelileo se pone en manos del norteamericano y el productor, y prácticamente la inteligencia artificial le va a dar haciendo y direccionando al productor de Pelileo. Exactamente. Entonces, el de Pelileo lo que se va a asegurar, ¿te acuerdas que hablamos de las 7 capas? Sí, El claro. de Pelileo va a buscar a sus proveedores, que siguen siendo los mismos. Ojalá que le pueda automatizar la entrega y recepción, pedidos y órdenes al proveedor. Luego recibe toda la materia prima y desde afuera lo que va a recibir son solamente las órdenes. Necesito ajustar a mi máquina bajo estos parámetros, bajo estas cantidades, busco mis proveedores y yo simplemente ya ni siquiera tengo que estar... Lo más importante para el Pelileo, no tengo que salir a vender. Me dedico a producir bajo pedido y en volúmenes. Mientras más rápido, más automático, mientras más pueda exponer mi negocio al americano, voy a ganar más negocios. Me parece algo fantástico porque hay la oportunidad de la que tú comenzaste escribiendo el día de hoy. Esta subasta mundial por la parte relacionada con la inteligencia artificial cambiando el esquema de manufactura global. O sea, yo creo que ahí está la subasta, ¿no? Porque, claro, si triplicamos, cuadriplicamos producción y no tenemos dónde vender, tendríamos un problema. Pero aquí parecería que hay esta subasta del cambio de manufactura global, porque China parecería que se va a profundizar a nivel interno, deja de ser la industria, hablemos del mundo, y hay posibilidades en el planeta para otros mercados, Estados Unidos, Europa, los nuevos países industrializados que van creciendo en economía y van comprando. Pero fíjate, Jaime, lo que comenta Edgar es, si nosotros hacemos eso en Estados Unidos, estamos preparados también para Europa, porque ya estamos organizados. Sí, entonces es un tema muy interesante. Segundo, que estas empresas a mí me suena como que es normalmente cuando tú estás en fábrica haces una preventa para poder no quedarte estoqueado, no tener temas de inventario. Acá te dicen, mira, necesito estos pedidos, tales fechas, y es más, te están calculando. O sea, imagínate, como dijo, las economías de escala que estás generando y prácticamente el cero inventario. Claro, y yo veo esto en muchos otros elementos, ¿no? Que seguramente nos vas a comentar, Edgar. La parte, por ejemplo, del tema de los famosos impresoras o las partes realmente de automatización en cortes, etcétera. Y lo veo incluso a nivel escala baja, ¿no? Ahora un emprendedor que, por ejemplo, quiere hacer cuchillos de Uzbekistán para la cocina, ¿verdad? Lo que está de moda mucho en Ecuador, y quiero comenzar a vender esto, compré una alternativa de lata, voy realmente a un Fab Lab aquí en Ecuador y puedo realmente comenzar a hacer cientos de cuchillos de bajo coste con cortes muy interesantes de manera, hablemos de apropiada, láser, tomando en cuenta que la inteligencia artificial o realmente el software ayudará justamente ya no a ser una forja, hablemos horas, sino que realmente un corte con láser en una impresora que realmente hace manufactura de forma inmediata y de forma muy productiva. Lo mismo veo en la parte de la parte de impresiones 3D, lo mismo veo, por ejemplo, en la parte de cortes automáticos a nivel madera. Entonces, también a nivel baja escala, la IA en manufactura, Edgar, va a ser algo disruptivo. Usemos el ejemplo que acabas de plantear. Estás pensando en una sola impresora. Lo voy a complicar y lo voy a poner un poco más interesante. Digamos que en el Ecuador, 30 personas compramos 100 de estas máquinas. Quiere decir que tendríamos 3.000 máquinas. Correcto. Viene el pedido de los Estados Unidos. Alguien va a tener que coordinar cuál de las 300 personas con las 100, las 30 personas con las 100 máquinas está disponible. Y lo más probable que sea es que todos estemos de acuerdo para que todos ganemos. Hoy yo puedo, tú mañana puedes. Entonces, todos van a tener que coordinarse, todos van a tener que exponer sus sistemas para que para el americano simplemente es Ecuador me provee. Entonces, ese es el primer beneficio. Podemos distribuir, crecer sin tener que pelearnos los unos a los otros. Con el tema del recorte energético que hubo durante los últimos meses en el Ecuador, se dio un fenómeno que yo no estaba muy enterado y no creo que la gente lo terminó de entender. La luz
el kilovatio hora en Guayaquil es casi 3 veces más caro que el de Quito. En promedio, todos pagamos 140 en Guayaquil y creo que en Quito rondaba los 60, los 80. Enseguida lo que yo comencé a pensar es, ¿por qué necesito tener mis máquinas con electricidad en Guayaquil? ¿Por qué mejor no las pongo en Quito? Y tomo ventaja me estoy ahorrando el 30%, perdón, casi un tercio completo si te das cuenta, es lo que se llama arbitraje, donde esté más barato y lo tenga automatizado y pueda ver esos tipos de valores y tenga preacuerdos con múltiples personas para tomar ventaja de. Totalmente adecuado, porque claro, tú estás hablando de tus máquinas a nivel servidores, a nivel de temas de computación, etcétera, que efectivamente aquí en la Sierra Ecuatoriana tienes ventajas realmente de lo que viene a ser la parte de, no solamente el coste de kilovatio hora, sino recuerdo, por ejemplo, en la instalación de data centers, el tema justamente de un clima relativamente estable y relativamente, hablemos, no frío ni caliente, daba posibilidades realmente de tener data centers con una alternativa de coste mucho más bajo que realmente, por ejemplo, Panamá, donde tienes que tener realmente aire acondicionado, etcétera, o quizá el caso de Guayaquil, que básicamente podrías tener este coste de oportunidad, como tú bien comentas, para la relocalización de alternativas, lo cual me parece también importante en el tema de automatización, el manejo de tecnologías, IoTs, etcétera, lo cual realmente es algo fantástico lo que tú también comentas. Me sale también un poco a la luz la parte relacionada con el tema de consorcios de exportación, que tú acabas de mencionar, ¿no? Imaginémonos que estas máquinas unidas pueden generar la parte de calidad, cantidad y continuidad. Entonces, tendríamos oportunidades también en unir manufactura en consorcios, Edgar. Exactamente, y de hecho lo hemos venido haciendo en el país. Tienes a todos los productores bananeros. Ellos no exportan, ellos simplemente producen y entregan. Y hay las grandes exportadoras que agregan la producción, se encargan de la calidad y tratan de poner los productos en los mercados internacionales. Hoy lo podríamos hacer política de Estado. Tienes producción, automatizas la producción, automatizas todo el proceso de calidad de servicio, a la exportadora como tal va a tratar de beneficiarse. Si pudiera la exportadora entregarle todos los sistemas automáticos a todos los productores y como país tratar de justamente en el agregado, tratar de exportar 10, 15, 20% más dependiendo de los sistemas que hemos estado usando. Ese es otro ejemplo. Claro, como tú bien comentas, esto ya está sucediendo a nivel agrícola. Ahora imagínate hacerlo a nivel manufactura, a nivel industrial. Pero ojo, está siendo manual, porque todos sabemos que en el Ecuador la exportadora no es que simplemente ellos dicen, dame, compro y ven cómo ellos venden y es por eso que justamente hemos tenido cierto tipo de desafíos. La idea es otra vez que los chinos, los que compran el banano, Asia, puedan ver, puedan medir, porque por ejemplo, un fenómeno que se está dando más que nada en Europa, por el tema de la economía sostenible. Ellos quieren saber cómo viene el tema justamente ecológico, la calidad desde afuera. Ellos quisieran poder desde afuera, desde cualquier parte del mundo, entrar a la productora y poder ver, ok, esto es lo que estás haciendo, esto es lo que estás controlando, estos son los estándares de calidad que te me estás ajustando para poder entregarme el producto por el cual te estoy pagando premium, quiero saber justamente dónde está, cómo viene y todas las cosas. Implicaría que toda la cadena completa de todo lo que es la producción de banano esté expuesta para los mercados internacionales, cosa que estamos todavía bastante lejos, pero deberíamos echarle cabeza y ponerlo en práctica. Me parece algo fascinante, oportunidades, y ahí simplemente un tema relacionado con la coyuntura actual. Es un buen momento entonces para pensar en la parte de oportunidades. Yo creo que entonces no tenemos que tenerles miedo justamente a tomar en este momento, ¿verdad? Estas iniciativas, conversar sobre estas posibilidades, porque no hay otro momento mejor que justamente las grandes crisis, ver alternativas como los que estamos conversando. Hemos hablado de consorcios, de internacionalización, de esta relocalización de manufactura, la parte de automatización de datos, IA. ¿Qué más podemos realmente pensar en lo que vendría a ser justamente esta ola, esta revolución que estamos viendo, ¿no? O sea, no veo lejano el tema incluso de automatización en sectores ecuatorianos súper tradicionales, como el que tú acabas de comentar, el tema bananero. Lo vi recientemente en el caso español, ¿no? Imagínate que durante miles y miles de años, la recolección de la parte de olivas era a nivel manual, ¿no? Después tenían esos pequeños vibradores que básicamente hacía que caiga en la fruta
Y ahora vi recientemente que con el aumento del precio justamente de este producto, lo que hizo realmente España es automatizar el tema de cosecha. Entonces viene un robot, ¿verdad? Pone una alfombra ahí abajo del árbol, viene después otro robot, le sacude y es 100% automatizado, logrando tener una ventaja estratégica en la demanda mundial, que ahora también está en la parte asiática, reducción justamente de lo que viene a ser la parte de los costes para fabricar este producto y claro, mantenerse a nivel global pues en vía de crecimiento. Entonces, imagínate eso incluso en nuestras industrias entre comillas tradicionales, ¿no? Banano, cacao, café, la parte de camarones y eso quizá causa un poquito de temor, Edgar. ¿Deberíamos tenerle miedo a este tema, a esta ola o más bien sin miedos, vamos adelante? Yo diría es el momento de hacerlo, porque aunque parezca mentira, la mano dura del Ecuador sigue siendo la más barata, bueno, más barata en términos relativos. El salario mínimo del país es tal vez de los más caros en Latinoamérica, pero cuando comienzas a ver la cantidad, la calidad y el tipo y que personas disponibles para poder hacerlo, tenemos buena mano de obra. Déjame contarte lo que hace Amazon. Amazon tiene unas super bodegas, pero cuando te digo super bodegas, piensa justamente que coges el sector colonial del centro de Quito. Y en ese lugar comienzan a traer, ellos digitalmente parten la bodega en subbodegas para todos sus proveedores. Entonces, todos sus proveedores lo que hacen es envían productos a esta superbodega y en la superbodega tienen tal forma diseñada usando inteligencia artificial y robots para que el robot reciba el pedido, comienza a sacar las cajas individuales y las comienza a colocar en los diferentes tipos de las perchas. Luego viene la parte que el usuario, como yo, quiero comprar. Entonces llega mi pedido, llega hasta la bodega, viene el robot, va y busca el que quiere y me coge y me lo entrega. ¿Qué deberíamos hacer en el Ecuador? Copiar el mismo modelo. Me explico. Ahora que estamos creando y tenemos ya la ley de zonas francas, tenemos ahora justamente el puerto en Guayaquil que se está de alguna manera por razones de negocio consolidando todo en Pozorja. Hagamos la superbodega en Pozorja, de todos los productos que más se pueda. Toquémosle la puerta a Amazon o al equivalente de, por ejemplo, qué sé yo, a un Walmart, decirle, ¿quieres banano? Solamente ven a la superbodega y coge el banano que tú quieres. Y los robots se van a encargar de cogerlo, seleccionarlo, ponerte en el barco y sabes que lo tienes en X cantidad de tiempo. Entonces, los ecuatorianos, los productores, nos dedicaríamos justamente a producir bajo las reglas que nos están dando la mayor cantidad y simplemente enviar a esta superbodega. Ese sería, y lo haría para mayor cantidad de productos. Y obviamente creo que el gobierno estaría interesado que tengamos las superbodegas en estas zonas francas, tenemos ya los puertos y simplemente como política de Estado producir diferentes tipos, como mencionabas, cuáles las industrias en las cuales deberíamos hacer, ponerlo en superbodega y decirle al mundo, toma lo que quieres, ya sabes que está aquí, o lo tienes hoy día o lo tienes mañana, pero si lo quieres tener al otro lado ya lo puedes tener listo, categorizado y tengo el robot para poder entregártelos. Me parece algo interesante porque como tú bien comentas, ya existe esta ley, esta alternativa de los puertos que son muy interesantes a nivel pacífico y claro, también la coyuntura de que es ahora, no te digo nunca, pero es ahora un tema adicional que tenemos la tecnología disponible para hacer que las cosas pasen. Recuerdo que tuvimos la ley de zonas francas en los años 90, ¿verdad? Y era una ley sumamente necesaria, sumamente interesante e importante. La verdad, una de las mejores leyes que ha tenido el país en lo que viene a ser la parte de atracción de inversión extranjera directa. Después tuvimos la ley de sedes, que era la ley de zonas económicas de desarrollo, que te diría que tuvo menos posibilidades porque, claro, tenía bastantes regulaciones. El aeropuerto de Quito fue una sede, una universidad fue una sede, pero parecería que tuvo más limitaciones que ventajas. Y otra vez volvemos a la ley de zonas francas, ¿verdad? En los 90s, quizá un poquito más pensando en la parte de servicios, pero a ver, no porque no funcionó antes, no va a funcionar ahora, ¿no? Porque ahora tenemos una coyuntura fantástica que es la parte de la tecnología, lo cual realmente nos invita a pensar que las alternativas para desarrollar estos nuevos focos de generación de empleo, etcétera, son posibles. Deberíamos entonces, volviendo un poquito al temor, pensar que se van a reducir empleos, sobre todo haremos con esta gran automatización, o más bien va a haber más tiempo libre a las personas, va a haber más alternativas de bienestar, va a haber quizá un cambio de las formas de trabajar, pero habremos, es algo que no va a estar en 10 años, va a pasar
más rápido de lo que estamos pensando, Edgar? Primero, lo que estamos hablando es propuesta para el Ecuador. Lo que creo que los ecuatorianos van a tener que cambiar es, los colombianos lo van a hacer, los peruanos lo van a hacer, Brasil lo va a hacer. De hecho, todo lo que está sucediendo en Argentina y lo que quiere lograr el presidente argentino es exponer a todo el país y que el país justamente a través de la organización que está proponiendo sea competitivo y pueda hacerlo. Entonces, tiene que ser una política de Estado. Ya no es solamente, y tenemos que dar un paso más allá. El problema nunca ha sido regulatorio o de leyes. Y el mejor ejemplo sigue siendo los Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos también las leyes están atrasadas. Primero se monta el negocio y luego el Estado ve justamente cómo recaptura los taxes. No es pero en el Ecuador lo queremos hacer al revés. Queremos tener el marco jurídico perfecto para un negocio dentro del país, cuando en esta cosa que estamos planteando es el mercado es internacional, con el cual la jurisdicción es completamente diferente. Entonces, el marco lo que me va a dar es justamente los beneficios fiscales para poder decir, hago la inversión, pongo en este lugar y sé cuánto voy a cobrar. Pero toda la cadena de producción y toda la venta tiene que ser en el mercado internacional, porque estamos ahora compitiendo contra otros lugares. Insisto, el tema, estamos hablando de 2,5 trillones de dólares. O nosotros capturamos un pedazo de eso, o lo va a hacer alguien más. Por eso creo que la primera pregunta que todos en el Ecuador, todos los que estamos haciendo negocios en el Ecuador, todos los empresarios en Ecuador es, ¿cómo hago si quiero crecer 15, 20, 25% año a año? Sabemos que la respuesta no es el mercado doméstico, tiene que ser internacional. Si es el internacional, tengo que comenzar a enfocarme a decirle al mundo que existo y usando las herramientas de inteligencia artificial, a través de subastas, poder decirle a los mercados afuera, estoy abierto para negocios. La dinámica es diferente. Edgar, pero yo pienso que de pronto esto ya deben tener conocimiento las cámaras de producción o de pronto el ministerio para poder difundir esto que estás comentando. Lo que te acabo de decir, lo que está pasando es un fenómeno que está sucediendo justamente durante el último año. Los americanos están atrasados. Ojo, las manufacturas americanas también tienen el problema. Por eso te decía, es la oportunidad. Ellas no, porque son tan grandes. Te pongo un ejemplo. Pon Boeing, la que fabrica aviones. Claro. Ellos producen aproximadamente, si no recuerdo mal, 120 billones con B al año. 10% son 12 billones. Ponte a pensar cuántos avioncitos más o cuántas plantas más tienen que abrir para poder lograr ese objetivo. Te puedes imaginar, es complicadísimo, porque tienen que hacer un montón de inversión de capital. Entonces ahí es donde viene justamente como empezamos la conversación con el nearshore o el offshore. ¿Quién en México, quién en Latinoamérica me puede proveer para justamente tener capacidad? Porque capacidades están por muchos lados. Cómo ellos se comienzan a alimentar y así ellos se evitan y simplemente se dedican a producir aviones. Está pasando, es tiempo real. Es hora de conectarlos al mundo.